Hola amigos, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción, que se transmite de lunes a viernes entre las 7 horas, 7 de la noche, Caracas, y las 20 horas, Santiago de Chile. Hoy nos acompaña en esta edición especial nuestra amiga de todos los viernes, Jennifer Espinosa, quien es docente, ella es coach y es especialista en bienestar. Y vamos hoy en este espacio, en esta edición de Nuevas Luces Radio de los viernes, a hablar del Club del Cuidador. En especial porque ayer se celebró el Día del Cuidador. Nosotros estamos trabajando con muchísimo cariño en la dirección general de la estación, Silene Ramírez y Joana Cárcamo. Mientras que en la dirección de producción está Miguel Ángel Espina, en la dirección técnica Leopoldo Tabernini y en la producción del espacio Melania Lezama. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, @nuevas-luces- y a través del Facebook Radio Líder Online, que te acompaña a crecer. En los controles estamos en este momento en las manos de Silene Ramírez, quien está haciendo posible la magia del sonido. Jennifer, un millón de gracias por estar con nosotros hoy en Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción, en este programa especial de todos los viernes, que es el Club del Cuidador. Muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas tardes. Qué gusto volver a estar aquí en Nuevas Luces Radio y por supuesto hablando del Club del Cuidador, además a propósito del día de ayer que se celebró el Día Mundial del Cuidador. Y hoy tenemos un programa súper lleno de información, con muchas estrategias, tips y cositas que vamos a aprender para cuidar mejor a este cuidador. Así que vamos a estar compartiendo bastante información muy interesante. Qué bueno, Jennifer siempre preparada, siempre presta y con todo organizadito para hacer un programa estupendo para agrado de todos ustedes. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, que estamos en vivo, a través de @nuevas-luces-, donde podemos responder sus preguntas. Hoy vamos a hablar de la celebración de ayer del Día del Cuidador. Vamos a enfocarnos hoy en el cuidador, los viernes, recuerdan, Neurociencia en Acción, Nuevas Luces Radio. Nos concentramos en esta persona que cuida y acompaña al adulto mayor. Jennifer, para hoy nos tiene diseñada una estrategia, tres estrategias específicamente para el cuidador y su vida cotidiana, tomar conciencia de la labor que está haciendo, de el rol que le toca cubrir, también tips para que el cuidador organice su tiempo y también datos para ponerle límites al adulto mayor al momento bueno, del trato que se está haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces ocurre también que el familiar comienza a de alguna manera también a manipular un poco el cuidador. Entonces, bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando hoy con Jennifer Espinosa y también todo lo que ustedes quieran consultar, estamos a la orden para responder. Jennifer, háblanos de esta primera gran estrategia de lo que es el cuidador y vida cotidiana. Sí, bueno, vamos a comenzar primero haciendo una revisión de específicamente cómo estamos como cuidador. Entonces, nuestra primera estrategia es tomar conciencia de cómo esta situación de tener que cuidar a esta persona, a este adulto mayor, nos está afectando en nuestra vida cotidiana. Normalmente nos sucede que
estamos en la situación y por supuesto como buenos latinos que somos, y esto pasa también en otras latitudes, pues de una vez vamos resolviendo sobre la marcha las cosas que se van presentando y como normalmente el tema de la enfermedad cuando nos damos cuenta o cuando comenzamos el proceso del cuidado es como muy brusco el proceso, Sí. entonces no tenemos mucho tiempo de pensar, bueno, ¿cómo me organizo? ¿Qué hago? Voy a poner, sino que vas sobre el mismo proceso trabajando. Quisiera que por favor me colabores porque creo que nos está fallando un poquito el internet. Yo voy a ver aquí si puedo cerrar algunas cositas para facilitar, a ver Ok, si eso nos bueno, ayuda. estamos con Jennifer Espinosa. Bueno, ustedes se escucha perfectamente. Estamos Ok, teniendo aquí resolviendo un tema que tenemos en la imagen, pero bueno, como les digo, estamos hablando sobre el cuidador. En Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción, los viernes lo dedicamos exclusivamente al cuidador. Y Jennifer Espinosa es la encargada del Club del Cuidador, así que hoy nos va a continuar hablando sobre el cuidador y vida cotidiana. sí. Les comentaba, Yaleisa, que es muy importante que como cuidadores hagamos un pequeño análisis y nos sentemos a ver cómo nos está afectando esta situación de atender a nuestro familiar. Entonces, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que pensar, porque precisamente el darnos cuenta de en qué aspectos de nuestra vida nos está afectando, pues también nos va a ayudar a pensar de qué manera podemos resolver esas situaciones. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que mirar son las relaciones familiares. ¿Cómo nos está afectando? ¿Nos hemos acercado un poco más o estamos teniendo muchas dificultades o discusiones, problemas o no nos ponemos de acuerdo? Cuando nosotros logramos identificar eso, entonces empezamos a ver qué tipo de estrategias yo puedo utilizar. Por ejemplo, si estoy contando con el apoyo de mi hermana Yaleisa para los fines de semana, pero entre semana no sé nada de ella. Entonces, tal vez en ella no me puedo apoyar entre semana, pero le puedo decir a mi vecina, por ejemplo, que es muy cercana a mí, que me ayude en las tardes un ratico, una horita, para yo Ok, salir, por ejemplo, a hacer las compras, ¿sí? ok. Entonces, primero Eso es hacer muy importante. esa revisión, claro, porque además de allí se desprenden otras cosas y más adelante vamos a hablar de cómo planificarnos y cómo organizarnos. Entonces, para saber con qué recursos contamos y parte de ese recurso son qué personas me pueden ayudar, pues yo necesito pasearme por esas relaciones familiares y personas cercanas que me pueden apoyar y Ujú. saber además qué tipo de apoyo puedo recibir de cada una de ellas. Por ejemplo, puede ser que mi hermano José lo que puede hacer es darme dinero. No puede estar presente, pero me puede ayudar. Esa ayuda me puede servir para el tema de las medicinas, por ejemplo. Ok. Entonces, bueno, me quito una preocupación menos. Y así voy repasando un poco cómo van esas relaciones con los familiares y qué tipo de ayuda puedo yo recibir de cada uno de ellos. Que no necesariamente el hecho de que recibas una u otro tipo de ayuda es bueno o malo. Aquí lo importante es que cuando tú tomas conciencia de eso, dices, ok, déjame ver cuáles son las necesidades que tengo y quién me puede ayudar con cada una de ellas. Y entre todas esas, eso me ayuda, me apoya a mí para poder estar más tranquila y poder atender mejor a mi familiar. El segundo elemento que tenemos que mirar es el trabajo y la economía. ¿Y eso qué es? Bueno, porque a ¿Cómo es? veces El trabajo y la economía es el segundo aspecto que tenemos que revisar en en cuanto a esta toma cuidador de y vida conciencia. cotidiana. Sí, Ujú. porque ¿qué es lo que sucede? Como estamos, como les digo, en esta ola de ir resolviendo lo que va sucediendo, pues a veces sucede que tenemos que cumplir con unas demandas de trabajo, especialmente ahorita que estamos haciendo teletrabajo, y entonces tal vez yo tengo aquí mi computadora todo organizadito, pero aquí al lado, donde no se ve, tengo a mi familiar que lo tengo allí acostadito y entonces estoy entre echarle un ojito a él y un ojito aquí en el trabajo. ¿Cómo me siento en relación a eso? ¿Me siento culpable porque no puedo atender suficientemente bien a mi familiar o porque no puedo atender a mi trabajo? Económicamente, ¿cómo me está afectando eso? Porque eso también me va a decir de qué manera me puedo organizar. Incluso este mismo tip también nos sirve para aquellos familiares que tienen niños pequeños en casa, porque Ah, eso es precisamente importante, sí.
Ajá, porque a veces que le toca al cuidador atender al adulto mayor y si hay niños en la casa, también atender a los niños. Entonces, ¿cómo es esa relación entre ser el cuidador de un adulto, tener niños en casa? ¿Qué se recomienda en esos casos? Mira, lo mejor que puedes hacer es establecer acuerdos. Por Ok, eso es que es importante que te pases por estos elementos, porque entonces, fíjense, vamos a mezclar el primero y el segundo. Si yo sé que trabajo en casa y logré encontrar una manera en la que yo voy a trabajar por resultados y no por tiempo, pues yo sé que los únicos momentos en los que sí tengo que estar pegada a la computadora es cuando tenga reuniones. Entonces ahí puedo buscar en mis familiares con quien establezco un acuerdo. Mira, tengo estas 3 reuniones que son importantes y tengo que estar allí. Tú puedes estar pendiente de los niños en ese lapso. De hecho, ujú, muchas parejas hoy en día, en el caso de los niños, se turnan. Entonces, lo que tratan de hacer es, bueno, cuando el papá tiene reunión, la mamá está más pendiente de los niños y al revés, cuando la mamá está pendiente, cuando la mamá tiene reunión, está pendiente de los niños. Lo mismo pasa también con nuestros familiares. Obviamente, esto también depende del tipo de patología y del grado de dependencia que tenga de ti. Por ujú. ejemplo, una persona que tenga algún tipo de patología neurológica, como lo que trabajamos en Nuevas Luces, pues yo no puedo de repente decirle, quédate aquí media horita mientras te comes esta gelatina, que yo No, voy a ir a lavar la loza. No puedo hacer ujú, eso. Entonces, ¿qué me tocaría? Por ejemplo, si tengo una silla en casa o una silla de ruedas, pues me lo llevo a la cocina, le pongo una canción o voy hablando con él o con ella mientras yo voy lavando la loza. ujú. Entonces, esa es una manera de organizar el trabajo y cuando hablamos de trabajo no solamente es el trabajo profesional en sí, sino las actividades que tú tienes que hacer en casa, porque además las mujeres pues hay que lavar, hay que cocinar, hay que planchar, hay que atender al abuelo, hay que bañarse, hay que comer. Entonces, es cómo nos organizamos, ¿no? Y luego está la parte de la economía, que es cómo me afecta a mí tener que atender a mi familiar porque ahora hay unos gastos adicionales por sus medicinas, por ejemplo, o por sus terapias, y por otro lado, es posible que mi trabajo también se haya visto disminuido. Tal vez ya no puedo trabajar jornada completa, sino media jornada. O tal vez Claro, si trabajo por mi cuenta, ya no puedo atender 10 clientes, sino 3. claro. Entonces es entrar en conciencia de lo que está pasando y luego, después de esa conciencia, cómo yo me puedo organizar. Porque es que en el momento que yo pienso el problema, también se me van ocurriendo ideas, yo puedo ir anotando y luego empezar a construir un plan de algunas estrategias sencillas que puedo trabajar. Después es importante que miremos también el ocio y la salud. Ocio es algo a lo que normalmente no le prestamos mucha atención del cuidador, pero resulta que el ocio es saludable. Tú necesitas tener un tiempo para echarte en la cama y dormir, o no hacer nada, o ver tu teléfono, o ver una novela, o de repente salir a dar una vueltica y ver a la vecina y saludarla, tener un espacio para compartir con tus amigos. Eso es muy importante porque permite que el cerebro se relaje, también te ayuda a conectarte con el bienestar y te permite soltar la tensión y la responsabilidad de atender a tu familiar. Entonces, dentro de ese listado de ver cómo estoy yo ahorita, tengo que mirar también, oye, mira, a mí me gustaba mucho ir al cine, tengo mucho tiempo que no voy al cine. Ah, bueno, si esa es una actividad que tú disfrutas y seguimos uniendo la toma de conciencia, hablo con mi familiar o con mi vecina, mira, en 15 días yo quiero ir a ver esta película o en una semana. Vamos a organizarnos para ver si me puedes ayudar. Entonces, bueno, que venga Yeleisa media hora y que venga José media hora y yo salgo una hora, por ejemplo. Ok, Cositas así. ok. Y por supuesto, Jennifer, es las 20:15 y tenemos que hacer un corte musical. Vamos a escuchar a Carlos Vives y el tema Las cosas de la vida. Al regreso continuamos hablando de todos estos tips y recomendaciones para el cuidador en esta edición de este viernes de Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción. Vámonos entonces con Carlos Vives y las cosas de la vida. Mientras que nosotros continuamos por Facebook en vivo, estamos conversando con Jennifer Espinosa. Jennifer es docente, es coach y es especialista en bienestar. Jennifer también es la encargada de conducir el Club del Cuidador, que es uno de los programas que llevamos adelante en Nuevas Luces, Neurociencia en Acción. Hoy estamos conversando sobre
de manera especial sobre el día a día del cuidador a propósito de ayer, 5 de noviembre, que fue el día del cuidador. Y hoy tenemos entonces esta programación muy especial eh, para darle recomendaciones, tips y todos estos detallitos, porque ser el cuidador de un paciente, en este caso adulto mayor, o de un paciente crónico, entraña muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísima coordinación con el grupo familiar y es muy importante entonces recibir todos estos tips que Jennifer, siempre tan estupenda, nos tiene preparados. Sí, de hecho lo que tú dices es muy cierto. No es lo mismo atender, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mi abuelita tenía demencia senil, pero ella estaba bastante conectada con el mundo. De hecho, así había momentos en que, por ejemplo, me confundía con mi mamá, pero yo podía hablar con ella podía echarme un cuento, una historia de cuando era joven, o podíamos hablar de lo que vamos a comer. Pero, por ejemplo, llegó un momento que ya no logré que ella saliera del cuarto a comer. Me costaba Ujú. muchísimo, era muy difícil. Entonces, ¿qué hacía yo? Que me toca cambiar la técnica. Está bien, no puedo hacer mucha movilidad, pero sí puedo interactuar con ella y hablar con ella y por lo menos Sí. hacerla que se siente, ¿sí? Ujú. Pero si hubiese sido, por ejemplo, sobre todo los pacientes, y yo creo que una de las patologías más duras es el Alzheimer, porque tú ves cómo tu familiar se va apagando, pero es que además a medida que se va apagando, va emergiendo otra personalidad que es la de un niño temeroso o nervioso que no te reconoce, les dan ataques de furia o de ansiedad. Entonces eso es mucho más difícil de manejar y requiere otro tipo de estrategias, Bueno, y ¿sí? también requiere de más fortaleza y más entrenamiento por parte del cuidador y nos estamos refiriendo siempre a cuidador no profesional, al familiar que le corresponde, como fue tu caso con tu abuelita, cuidar a tu pariente que es un adulto mayor y que requiere de una atención continua por parte de su ser querido, de sus familiares que están cerca. Y no solamente, bueno, en el caso, recuerdo de tu abuelita, no eras tú sola, o sea, ustedes hacían, se compartían entre todos los miembros de la familia la atención de la abuela. Nosotros estamos ya a minutos de volver a cabina de Radio Líder Online, te acompaña a crecer. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de @nuevas-luces- y allí le vamos a responder todas sus preguntas. Volvemos entonces a cabina de Radio Líder Online, te acompaña a crecer. Hoy estamos en compañía de Jennifer Espinosa en la sección del Club del Cuidador, a propósito de que ayer se celebró el Día del Cuidador. Hoy estamos compartiendo tips y recomendaciones para hacer más llevadero este proceso y como les comentaba ya antes, estamos hablando del cuidador no profesional y cómo sobrellevar esta experiencia de vida, Jennifer. Ujú. Sí, no es nada fácil y por eso les comentábamos que lo primero es tomar conciencia de cómo estás. Y hemos hablado de revisar tus relaciones familiares, revisar cómo está tu trabajo y tu economía, revisar cómo está el uso del tiempo de ocio y nos quedamos hablando del tema de la salud. Y ahí la dividimos en dos grandes cosas, ¿no? Una es que físicamente tú estás exigiéndole a tu cuerpo Claro. ciertos movimientos, por ejemplo, para ayudarlos a levantarse de la cama, o de repente, por ejemplo, una cosa que yo hago, esto no lo digan mucho, mi mamá es una mujer muy joven aún, pero yo estas técnicas ya las aplico con ella. Entonces, una de las cosas que hago es que cuando vamos a cruzar la calle, yo le ofrezco el brazo como hacían antes los caballeros con las damas, y ya ha llegado un punto en que ella solita lo hace. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que ese contacto físico psicológicamente le ayuda a ella a sentirse más segura y también es una manera de expresar el afecto de ello, te cuido. Igual ella camina, va bien, ella sale todos los días a caminar, sale sola a hacer mercado, pero esas pequeñas cosas refuerzan la relación y hacen sentir a la persona
que tú la estás acompañando y de alguna manera la estás protegiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando son personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida y entonces tú tienes que, por ejemplo, llevarla a una consulta del médico y tienes que levantarlas de la cama, ponerla en la silla de ruedas, llevarla hasta el carro, ayudarla a subirse? Pues ahí empezamos a sufrir lesiones de columna o de repente no lesiones, pero sí empezamos a tener molestias. Sí. Entonces, es muy importante que físicamente tú atiendas eso, porque además no necesariamente son solamente las lesiones musculares, sino que de repente puedes tener trastornos del sueño. Entonces no duermes corrido porque te despiertas de repente con una pesadilla o pareciera que me está llamando mi familiar y entonces eso me altera y no duermo bien. O, por ejemplo, otra cosa que también suele presentarse son malestares digestivos. De Para repente, el cuidador. para el Ujú. cuidador, sí, Porque todas estas. deja toda esa tensión que tiene, porque está también la parte emocional. ¿Ok? Ahí vamos Ajá, justamente. entonces se refleja en el estómago, empieza a tener problemas digestivos el cuidador y hay que atenderlo Y hay también. que atenderlo, claro. Precisamente por eso es importante que prestes atención a tu salud física, porque te manda información más fácilmente detectable para ti de que algo está pasando. Por ejemplo, les comparto algo aquí, además muy real. Esta semana, ustedes saben, amigos, estrenamos el programa Gotas de Bienestar y para mí es un compromiso muy grande y muy bonito estar aquí con ustedes en la radio. Pero no es lo mismo que ser entrevistada, porque en este caso la responsabilidad es mía. Yo tengo que preparar una cantidad de cosas y he estado toda la semana con un dolor aquí en el cuello y una tensión. Claro. Y sé que es porque el gran compromiso que tengo me genera un cierto nivel de estrés y mi cuerpo me está diciendo, estás un poco tensionada. ¿Qué sucede? Y ahí es donde viene el truco. Si ustedes ven que pasa más tiempo del necesario, más tiempo de lo adecuado, esa tensión significa que algo está pasando. Esta tensión debería desaparecer la semana que viene porque ya pasó la novedad, ya hice lo Te sientes nuevo, más ¿sí? cómoda. Ujú. Exactamente. Entonces, lo mismo vamos a aplicar a cualquier actividad que nosotros estamos realizando para atender a nuestro familiar, sobre todo cuando se trata de patologías importantes que de repente son difíciles de atender, por ejemplo, de algunas que son tipo cáncer, por ejemplo, o algunas que sabemos que, por ejemplo, nuestro familiar sufrió algún tipo de cirugía y tocó obligatoriamente cuidarlo y está delicado o yo estoy preocupada, eso me genera tensión, me puede doler la cabeza, me puede dar, ¿cómo se llama?, malestar del estómago también. Entonces, atentos con eso porque eso es lo que me está avisando que, y ahí vamos con la otra parte de la salud, emocionalmente me está pasando algo. O yo estoy muy estresada o estoy ansiosa o algo me está inquietando y como no le he puesto atención y no lo he resuelto, entonces el cuerpo empieza a decirme, mira, Jennifer, pon atención Claro, porque algo empieza está la pasando. somatización de aquello Exactamente. que no puedo resolver o las angustias que genera el compromiso grande de parte del cuidador, no solamente consigo mismo, con el pariente que está atendiendo, con todo el grupo familiar. Eso genera un estrés que pasa su factura y pasa su factura Sí. cobrando alto. Y esto que tú dices me da pie para hablarles del último elemento y después de aquí ya vamos a hablar de otra cosa. Y es que el estado de ánimo es el último elemento que tú tienes que revisar. Ah, Y ahí no sí. estamos hablando de salud emocional y les cuento la diferencia. Cuando hablamos de salud emocional estamos hablando de cómo está la atención, cómo está mi capacidad de disfrutar, mi paciencia, mi manejo de la situación. Pero cuando hablamos de estado de ánimo es me siento de mal genio, estoy menos tolerante o estoy tranquila. Ujú. Cómo me está afectando esta situación? Yo me doy cuenta que de un tiempo para acá estoy más irascible, por ejemplo, Ujú. o estoy demasiado permisiva, entonces mi familiar hace lo que quiera y yo por complacerlo, Ojo no límite con importa. eso. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué es importante? Cuando tú revisas estos elementos, te das cuenta cuál es tu situación actual, cómo estoy. Y no es juzgar si está bien o mal en la situación con mi familiar, sino cómo estoy yo como persona y cómo me está afectando esta situación. Y de ahí en adelante empiezo a hacer algo para cambiar ese impacto. Y sobre eso vamos a hablar cuando vengamos de la pausa Ok, cuando comercial. vengamos entonces de este breve corte musical, vamos a escuchar un tema y luego vamos a cumplir compromisos comerciales de la estación y nosotros continuamos
hablando sobre el Club del Cuidador y todos estos tips que nos está regalando hoy Jennifer Espinosa para el cuidador a propósito de haberse celebrado ayer jueves 5 de noviembre, el Día del Cuidador. Vamos a escuchar La Felicidad con Palito Ortega y luego vamos a unos mensajes publicitarios. Nosotros continuamos por Facebook en vivo. Jennifer, qué gusto verdaderamente poder hacer este programa hoy contigo, que podamos compartir con toda nuestra audiencia de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, todos estos tips que tan sabiamente, bueno, hemos preparado, que tú te has preparado gigantemente para atender. La problemática del cuidador, porque no es nada más atender el paciente que está, la persona mayor o la persona que está en situación de postrado, sino también la importancia del cuidador. Por eso dedicamos los viernes en Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción a hablar de el cuidador. Sí, y de hecho, fíjense que aunque esta información, digamos, es en general, que aplica para todos los casos, es importante que tengamos presente que, como lo decíamos hace un ratico, insisto, porque no todos los casos son exactamente iguales. Esto también va a depender, además de la patología que tenga tu familiar, depende también del tipo de relación que tú como cuidador tengas con esa persona. Entonces, más allá del parentesco consanguíneo o por proximidad, tiene que ver mucho con el tipo de relación, o sea, el nivel de afecto que tú tengas. Hay personas que de repente no son familia tuya directamente, consanguíneamente, pero han estado al lado tuyo por un periodo de tiempo muy largo, entonces para ti tiene un significado muy importante. Ahí seguramente emocionalmente te va a afectar más Claro, por que a lo supuesto. mejor, no sé, ahorita que estamos distanciados, por ejemplo, muchos de los migrantes, pues una persona que tú tienes tiempo que no la ves, pues bueno, sí te va a afectar, obviamente, pero no es igual que si es una persona que está en tu día a día o alguien que intervenía, por ejemplo, ayudándote en casa, con quien tú compartes diariamente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también está el tema de cuál es la causa y cómo yo lo voy a afrontar. Es decir, no es lo mismo una patología mental que una patología física. Claro, Y claro. además, en la patología física también tiene que ver con el tipo de afectación. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas que atender a una persona que tenga, no sé, cuidados paliativos, porque ya está en lo último, a lo mejor mentalmente está súper bien, pero físicamente no, o El está de cuerpo no repente muy responde. adolorida. Eso es diferente a que tú tengas, por ejemplo, un paciente que tiene, que te digo yo, que está saliendo de una depresión. Ujú. Es diferente la manera como tú te vas a acercar, qué le vas a decir, cómo vas a resolver los problemas que siempre se van a presentar porque tenemos maneras diferentes de reaccionar frente a las cosas. Entonces, eso te va a ayudar a, repasando esta lista que acabamos de conversar, identificar de qué manera yo puedo atender este caso con esta persona. Porque además, no es lo mismo si a ti te pasa esto a los 20 años, que tienes una historia de vida distinta, que a los Claro, por 40 supuesto. años, donde ya tú tienes una cantidad de aprendizajes como persona e incluso pudieras llegar a tener más empatía. Inclusive ocurre también situaciones, por ejemplo, en parejas de matrimonios donde ambos son personas adultas, sin embargo, le corresponde a uno de ellos ser el cuidador del otro, o sea que estamos hablando de dos personas mayores que tiene uno que cuidar al otro. Tenemos preguntas por Facebook y bueno, lo primero es que le damos las gracias a Maura Mejías, nuestra más fiel seguidora, quien nos dice saludos para Yeleisa y para Jennifer y todo el equipo de Radio Líder Online. Maura nos saluda desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Maura, por estar siempre tan consecuente con nosotros. Mientras que Melania Lezama, oye, hace una pregunta bien interesante y si tiene que ver con, o sea, cómo incide el carácter de la persona en su tránsito de vida con la etapa de adulto mayor. Y Uy, también lo de si existen algunas rutinas de ejercicios físicos y mentales para el cuidador que contribuyan a mejorar sus condiciones y cumplir
con su labor. Vamos a responder estas preguntas de Melania cuando estemos nuevamente en cabina, una vez que nos indique la gran Silene Ramírez, que está encargándose de hacer la magia del sonido durante este programa de hoy, viernes 6 de noviembre, cuando es las 20:32 en Santiago de Chile, las 7:32 en Caracas y en Medellín. ¿Cuál es la hora? En Medellín tenemos las 6:32 de la tarde. Ok, entonces, bueno, continuamos en Facebook en vivo. Y sí, comentábamos entonces el asunto, ¿qué ocurre entonces cuando el cuidador es también un adulto mayor, tal como el caso de los matrimonios, por ejemplo? Bueno, fíjate que qué buena pregunta. Y aquí hablamos nuevamente del tema de las relaciones. Tengo el caso de unos familiares políticos, pero súper allegados, donde la abuela de hecho, abuela de unos niños familiares, cuidaba a su papá, un señor que, si alguien de la familia me escucha, un señor que tenía 100 años. Y ella tenía una cosa así, o sea, no recuerdo ahorita, pero una cosa así como 70 y algo, pero ya casi llegando a los 80. O sea, ella ya era una señora de la tercera edad y el abuelito era el súper abuelito. Entonces, esa relación padre-hija es diferente a lo que tú mencionabas ahorita, matrimonios. Suele suceder, y no sé exactamente la causa, y vamos a mirar un poquito más, es un detalle más adelante, pero las mujeres, creo que tiene que ver con su condición de cuidadoras, envejecen un poco mejor que los hombres. De hecho, tú ves parejas de más o menos la misma edad y normalmente ves que los hombres están un poco más deteriorados, caminan un poquito más lento y es la esposa la que está detrás. Mi hijo, tómate la pastilla. Mi hijo, anda a dormir. Mira, cuidado, no camines para allá, vente para acá. Entonces, más allá de la situación, tiene que ver es con el tipo de relación que tienen las personas, porque eso también supedita. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con este abuelito y con la hija? Pues que la hija le decía, siéntate, no sé qué, ella le decía, bueno, tú no le vas a decir a tu papá lo que tiene que hacer. Y estaban ahí como en esa pelea, pero además era muy divertido porque pues dos personas mayores, y no era tampoco la pelea, sino era así como que, ay, ya me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Mientras que en el caso de una pareja, pues existe una complicidad diferente y un manejo de la relación distinto, ¿no? Al final, lo que permite que eso funcione mejor en todos los casos es la disposición y la actitud que tengan las personas para poder lidiar con esa situación, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo soy una persona que soy muy terca y muy cerrada y me siento autosuficiente toda mi vida, cuando envejezca y no pueda hacer algunas cosas, eso me va a hacer sentir mal. Mientras que si yo soy una persona tal vez un poco más relajada, más suelta, pues bueno, iré tomando a broma que haya cosas que ya no puedo hacer y eso me va a ayudar a llevar con más gracia mi proceso de vejez. Sí, que Entonces, además es un proceso natural, natural, biológico, es parte del ciclo vital y hay que entenderlo y tenerlo muy claro. Y además que envejecer es una bendición, es una etapa hermosa porque el que no llega viejo es porque se muere joven. Entonces exacto. uno tenerlo presente. Cuando son las 20:35 en Santiago de Chile, las 7:35 de la noche en Caracas y las 6:35 en Bogotá, en este caso vamos a decir en Medellín, Colombia, que es desde donde nos habla Jennifer Espinosa. Estamos nosotros entonces de vuelta ya para la segunda mitad de esta emisión de Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del nuevas-luces-bajo, también a través de nuestra cuenta de Facebook en vivo, donde recibimos una pregunta bien interesante de parte de Melania. Y bueno, hablamos sobre la personalidad del adulto, del individuo en Ujú. la etapa de persona adulta, si influye el tipo de juventud que tuviste, el tipo de edad madura al momento de la vejez, al momento de enfrentar esta etapa del ciclo vital
Y lo siguiente es ejercicios y actividades lúdicas para mejorar las condiciones y cumplir mejor el rol del cuidador. Sí, bueno, fíjate, de manera sencilla vamos a hablar como que de personalidad o de la forma como las personas asumen las situaciones, ¿sí? Si yo toda mi vida he sido una mujer divertida, desordenada, que se ríe de sí misma, que me encanta hablar, muy sociable, una persona que tal vez no es tan ordenada y tan estructurada, entonces cuando llegue la vejez y haya cosas que no puedo hacer, posiblemente me lo tome con una mejor actitud y lo pueda manejar mejor y aceptarlo mejor, porque además es un hecho que no lo voy a poder cambiar, puedo retrasarlo, pero eso va a llegar. Eso puedo tomarlo mejor que una persona que toda su vida ha sido, por ejemplo, cabeza de hogar, que es la que ha dado órdenes e instrucciones de qué hacer, la que controla, la que es muy estructurada, la que le gusta mantener todo de una cierta forma, a la que le gusta valerse por sí misma. Una persona con esas características, pues va a ser mucho más difícil para ella asumir que ahora ya tiene limitaciones de movimiento, que hay cosas que se le olvida, o este tema de la tecnología, el hecho de que ya yo no puedo hablar por teléfono porque yo no sé manejar ese aparato. Mejor era el que yo tenía, que era de disco, y ahí estaban los números y ya. No estaba uno con ese enredo de meter el dedo aquí, meter el dedo allá, además yo no veo, eso es muy chiquito. Entonces, fíjense cómo en este ejemplo tan sencillo, la manera como yo haya desarrollado mi personalidad y como haya asumido mi historia de vida, también me va a ayudar o no a asumir Ajá. mi momento vital. Pero eso pasa no solamente con la edad, con la vejez, eso pasa con todo, con un divorcio, con un nuevo trabajo, con una oportunidad, o sea, porque hay personas que de repente las llaman para una entrevista y es la oportunidad de la vida, pero se tienen que ir a otro país. Es el super sueldo, es el super puesto, es la super compañía, pero no se van porque les da miedo irse a otro país, a un lugar que no conocen. Ujú. Entonces, esas personas, esos cambios fuertes que se presentan, y la vejez es uno de ellos, les cuesta asumirlos. Son personas que no toman riesgos, que son un poco más inflexibles, y entonces les cuesta incorporar nuevas rutinas. A esas personas realmente les cuesta muchísimo asumir la vejez. En cambio, estas personas más flexibles, pues, oye, es mucho más fácil para ellas incorporar Sí, cosas, reírse claro. de sí mismas, manejar. Lo cual me So, parece importante hay que decir que es bueno entonces uno irse preparando desde la adultez a la vejez, desde que uno ya toma conciencia bueno, desde que ya se hace maduro para ir teniendo una historia de vida que te permita soportar el paso de los años. Jennifer, tienes saludos de Carmen María Gil. Saludos, Jennifer Espinosa. Muchísimas gracias, Carmen María, por preferir escuchar Radio Líder Online. Te acompaña a crecer. Ustedes están escuchando hoy, en este momento, el programa Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción, que como todos los viernes está dedicado al Club del Cuidador, que conduce estupendamente bien Jennifer Espinosa y que bueno, dedicamos los viernes a compartir con toda nuestra audiencia todas estas experiencias que tenemos cuidando cuidadores. La siguiente pregunta que teníamos de la audiencia, Jennifer, es tips que contribuyen a mejorar las condiciones del cuidador y ejercicios físicos y mentales. sí, fíjate, bueno, primero darle un gran saludo a Carmen María Gil que nos escucha desde España. Esta es una hora bastante tarde para ella, así que muchísimas Ah, gracias, Carmen, por gracias. estar con nosotros y por acompañarnos en todos los proyectos que desarrollamos. Fíjate, sí hay unos ejercicios que se pueden practicar, de hecho hay muchos. Cualquier ejercicio que estimule tu cerebro, en general, seas o no cuidador, y no importa la edad que tengas, lo debes hacer. Por ejemplo, ejercicios como lateralidad. Si tú tomas, por ejemplo, la mano derecha y abres la mano y la mano izquierda y la cierras y luego empiezas a alternar la mano entonces derecha la cierras, la izquierda la abres. Hacer ese movimiento, por ejemplo, ya está estimulando tu cerebro, ¿sí? Sí. Pero así como eso, hay cosas específicas que tú como cuidador deberías hacer. Y una de ellas, por ejemplo, es tener estos espacios de ocio, pero Lo un que ocio hablamos productivo. inicialmente.
Exactamente. Entonces, ese ocio productivo no es sentarte a ver la novela, que eso te puede servir, por ejemplo, una vez a la semana, pero sería muchísimo mejor para ti si tú sales, por ejemplo, a ver una obra de teatro. Porque cuando sales a ver una obra de teatro, tienes que salir de tu casa, tomar el transporte, hablas con las personas, antes de entrar al teatro te tomas un café, un jugo, un agua, ahí estás interactuando con personas, estás yendo a un sitio diferente, toda esa experiencia completa, después ver la obra, reírte del chiste o llorar si es una obra más trágica, Claro. toda esa gama de emociones y de sensaciones estimula tu cerebro. Ah, Jennifer, yo no puedo salir o estoy en confinamiento o no tengo plata, eso es muy caro, yo no lo puedo hacer. Ok, entonces haz otra cosa, una actividad que tú normalmente no haces. Si tú, por ejemplo, no eres una persona de cocinar mucho, prepárate un plato sencillo. ¿Por qué? Porque estás obligando a tu cerebro a pensar en algo que normalmente tú no haces. Entonces no te pongas a inventar de repente hacer un estrogonoff de pollo, pero te puedes hacer un sándwich deli bien completo. Entonces le pones, por ejemplo, tomatico, cebollita, le pones alguna salsita, algo que no sea tan complejo, pero que sí requiera cierto grado de esfuerzo para ti y que además te lo disfrutes cuando te lo comas, porque Haya entonces ahí satisfacción. exactamente, a eso iba. Ahí hay un componente psicológico adicional que es, bueno, yo sé y tengo asumido que no soy buena cocinera, pero qué bueno me quedó este pancito y me lo voy a comer con el gusto de que me lo hice para mí. Esa es una manera de hacer de esa actividad del ocio algo diferente y nutritivo. Y lo mismo pasa con el tema de los ejercicios físicos. Nos preocupamos mucho por el tema del peso, pero en realidad deberíamos preocuparnos más por el tema de los movimientos musculares. Entonces, procurar hacer lo que en el colegio cuando yo era pequeña llamábamos gimnasia, que son ciertos movimientos para, por ejemplo, girar de un lado a otro la cabeza, con la cabeza hacer un círculo, Ajá. tratar de estirar las manos como si fuéramos a alcanzar algo que está muy lejos, eso lo hacemos de pie, lo podemos hacer también sentados y haciendo repeticiones de 5 series cada una. Entonces, por ejemplo, hago el ejercicio 5 veces, descanso un par de minutos y vuelvo otra vez a Ujú. hacer el ejercicio 5 veces. ¿Eso qué hace? Que se estiren, por ejemplo, los músculos de los brazos, que movimientos que yo normalmente no hago, empiece a hacerlos para que el músculo se mueva. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando nos poníamos las manos en la cintura, de pie, con las piernas un poquito abiertas, y empezamos a girar el tronco. Ese movimiento también hace que los músculos que tenemos atrás en la espalda, que sufren mucho, empiecen a estirarse. Entonces, rutinas sencillas, nada complicado, pero dedícale 10 minutos en la mañana a hacerlo para que te estires, para que tu cuerpo empiece también a utilizar todo su potencial y todos los músculos. Ok, sí, es muy importante esto porque la actividad física va a ser una gran tabla de salvación para el cuidador, bueno, en general, para todas las personas, pero hablando específicamente del caso del cuidador, va a ser muy importante que se mantenga en buen estado de salud física y Y mental mental. y como tú lo dices, Jennifer, hacer ejercicios breves, pero eso sí que sean continuos. Ahora vamos a escuchar un tema del maestro Chelique Sarabia en la voz de Nat King Cole y nos estamos refiriendo a el tema de ansiedad. En cabina entonces escuchamos a Nat King Cole y nosotros continuamos por Facebook en vivo. Bueno, queridos seguidores, continuamos por aquí por Facebook en vivo en su programa de esta hora en Radio Líder Online Te acompaña a crecer. Estamos hoy viernes en el Club del Cuidador en Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción. Nos acompaña desde Medellín, Colombia, Jennifer Espinosa, quien nos ha hecho hoy, bueno, nos ha dado una serie de tips. Este programa es para verlo varias veces y para ir tomando apuntes, porque, bueno, Jennifer, como se los comentaba antes, es docente, entonces prepara muy bien todas sus clases y hace muy bien su estructura de cada una de las materias. Y bueno, hoy comenzamos con cuidador y su vida cotidiana.
revisar las señales de alarmas del cuidador, de cómo se siente, organizar su tiempo libre. Bueno, en general, o sea, organizar el tiempo que va a dedicar con el familiar que está atendiendo y también el tiempo libre, el tiempo de ocio. Y al regreso del el corte musical vamos a conversar sobre los límites al familiar, que es muy, muy importante. Pero bueno, en general esto que estamos hablando, Jennifer, de todo esto que nos has dicho, no, bueno, me resulta que son los grandes tips que requiere un cuidador. Sí, y Yeleisa, quería comentarte que nosotros en el Club de Cuidador que trabajamos en equipo contigo en Nuevas Luces, tenemos una serie de pruebas que son de autoevaluación para que el cuidador se dé cuenta si está en un momento donde tiene que tomar acción, que son las señales de alarma. Y tenemos una lista de 16 elementos, yo ahorita les voy a compartir solamente 5 para que ustedes estén presentes, que son como los más importante. Si ustedes tienen presentes 2 o más de estos que vamos a hablar, es importante que busquen ayuda. Y esa ayuda tiene que ver con hacer algún cambio de actitud o de rutina, acudir al club del cuidador o buscar de repente el apoyo tal vez psicológico, dependiendo de qué tan grave sea la cosa, pero sobre todo lo importante es que no pasemos por alto estas señales, porque como tenemos muchas razones por las cuales podríamos estar, digamos, sintiendo, viviendo algunas de estas señales, entonces, ay no, lo que pasa es que, claro, esto, es que estoy con este dolor porque sí, es que estoy con el programa nuevo, pero resulta que es que el programa fue hace 3 meses y tú todavía estás con ese dolor, ¿y qué está pasando? ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a escuchar esas cinco señales de alarma para que estemos atentos y recordemos, si tenemos 2 o más, entonces hay que tomar acción y buscar apoyo con el club del cuidador, con un especialista en bienestar o con una persona que a través de terapia nos pueda ayudar. Exacto, es muy, muy importante. Ya vamos a volver a cabina y vamos a compartir con nuestra audiencia de Radio Líder Online, la emisora, la radio que te acompaña a crecer, todas estas señales de alarmas que el cuidador debe tener bien atento y estar muy pendiente para que después no se convierta el cuidador en una persona más a quien cuidar, sino que siga manteniendo óptimo su proceso y bueno, su compromiso, ese ministerio que le correspondió asumir. Y cuando son las 20:49 en Santiago de Chile, 7:49 de la noche en Caracas y 6:49 de la tarde en Medellín, Colombia, estamos de nuevo en cabina de Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, @nuevas-luces-. Estamos hablando con Jennifer Espinosa, quien es la encargada del Club del Cuidador. Jennifer, ella es coach y es experta en bienestar. Y vamos a compartir con ustedes las señales de alarma que debe tomar en cuenta un cuidador y si hay por lo menos 2 de estas señales, debe considerar seriamente en buscar ayuda profesional. Jennifer, ¿cuáles son estas señales de alarma que nos has identificado? Bueno, fíjate, las señales de alarma en rigor son 16 y nosotros en el Club del Cuidador aplicamos unos test de autoevaluación para que podamos identificar, pero estas 5 que vamos a compartir son las más importantes y las que son más fáciles de notar, ¿ok? Entonces, si de estas 5 que voy a nombrar, amigo cuidador que me estás escuchando, tú tienes 2 o más, es el momento de que tomes acción y a partir de esa conciencia de, oye, necesito ayuda, entonces o acudir al club de cuidador o tal vez ir, por ejemplo, con un terapeuta o pedir ayuda tal vez a la persona que te está ayudando a cuidar a tu familiar, si es el caso, por ejemplo, pero lo importante es que tomes acción. Entonces, la primera señal de alarma sobre el bienestar del cuidador son los problemas de sueño. ¿Y qué es problemas de sueño? Cuando yo a la semana paso más de 3 noches que no puedo dormir o que se interrumpe el sueño.
Hay personas a las que les sucede que alrededor de las 2, 3 de la mañana se despiertan y luego les cuesta volver a conciliar el sueño. No estamos hablando de personas que de repente tienen, por ejemplo, problemas de incontinencia urinaria o que acostumbran a hacer pipí o chichi, no sé cómo le digan en su país, o ir al baño en la madrugada una vez, eso es normal. El asunto es cuando yo 3 días o más a la semana tengo problemas o para dormir o para mantener una buena calidad de sueño, que sienta que descansé. Segundo, cansancio continuado. Esto es, yo me despierto y apenas me despierto ya me siento cansada. Si yo estoy de estos días de la semana nuevamente 3 o más con esa sensación constante, son las 10 de la mañana y ya estoy cansada, son las 3 de la tarde y ya estoy cansada, y nuevamente otra vez pasan los días y estoy con esa sensación, atención, señal de alarma. Tercer señal, aislamiento. Me la paso todo el día cuidando y atendiendo a mi familiar y ya no hablo con mis amigas ni con mis amigos, ya no tengo un momento de llamar a mi mamá de repente si estoy cuidando, por ejemplo, no sé, otro familiar, no tengo mucha interacción social, lo único que hago es salir a la tienda a comprar víveres, por ejemplo, ahí señal de alarma. Cuarta señal, enojarse fácilmente por Claro. cosas que tú sabes que normalmente no te molestarían, normalmente no te harían estallar en furia. De repente, por ejemplo, se te pierden las llaves. Por ejemplo, a mí, Yelisa, que me conoce hace muchos años, sabe, yo soy súper distraída y a mí se me pierden las llaves y las puedo tener en la mano, se los juro, y las estoy buscando. Pero ¿qué pasa si de repente yo empiezo a cuidar, por ejemplo, a algún familiar y entonces ahora cada vez que se me pierden las llaves estallo en furia y grito y no es posible y alguien me agarró y dónde me las pusieron? Eso es una señal de alarma. Claro. No es que se me pierden las llaves, es como yo reacciono, ese estallido de furia. Y el otro es problemas físicos o emocionales, es decir, me siento angustiada o a veces me pasa que siento que no puedo respirar bien o se me descompone el estómago con mucha frecuencia o estoy con unos dolores musculares que no tienen explicación porque, por ejemplo, me duele la rodilla o la pierna derecha, pero no me he golpeado, no me he caído, Ujú. sino que simplemente me empezó a doler y no sé qué pasa. Alguna de esas 5 señales se presentan más de 2 simultáneamente por un periodo superior a una semana, pues entonces hay que tomar acción, porque tu cuerpo te está diciendo y tu parte emocional, tu parte psicológica te está diciendo, ojo, porque te estás sobreexigiendo, estás sobrecargado y tienes que tomar acción porque te puedes enfermar y ahí pasaría lo que nos decía Yaleisa hace un momento, te vas a convertir tú en el enfermo. Exacto, exacto. Hay que tener mucha atención con eso. Bueno, entonces, bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, que de verdad pasó corriendo, porque, bueno, con todos estos tips que nos tiene Jennifer para cuidar el cuidador, se nos ha hecho corta la hora. Y es los límites al familiar, Jennifer. Cuando soy la persona que estoy cuidando a mi pariente y yo soy una persona abnegada, o tal vez ha ocurrido también que el familiar puede llegar a ser manipulador, puede llegar a tener ausencia de límites. ¿Qué debemos hacer, Jennifer, por favor? Ahí es importante que nosotros tengamos equilibrio entre tener esa compasión y esa empatía con la persona, pero a la vez también, como tú decías muy bien, ponerle límites. Entonces, por ejemplo, abuelita, yo quiero hablar contigo, ¿podemos hablar un momento? "Ah, mira, estoy preocupada o me siento mal o estoy cansada o como lo quieras decir, porque, por ejemplo, yo te sirvo la comida y tú no vienes a la mesa y eso me hace sentir triste. Fíjense, estoy diciendo la conducta y estoy diciendo cómo me hace sentir. Eso Ujú. me hace sentir triste porque yo te la hago con mucho cariño y tú no vienes. Entonces, yo quiero pedirte, fíjate, no es una exigencia, es una petición, yo quiero pedirte que tú por favor vengas a desayunar conmigo todos los días, porque eso me hace feliz. Fíjate que ahí estamos haciendo una petición de un cambio de comportamiento, lo estamos hablando en privado, lo estamos hablando, fíjense por favor el tono de mi voz, es diferente si yo le digo, abuela, yo te preparo la comida y tú no te la comes. Qué Ujú. mal, eres una grosera o me estás despreciando. Eso es diferente a que yo le diga, oye abuelita, a mí me encantaría que tú comas conmigo, eso me haría muy feliz. Cuando tú no lo haces, me pones triste. Entonces,
El ser específico con la conducta, sin decirle a la persona mayor, es que tú no me quieres, es que lo estás haciendo mal, nada de eso. Simplemente decir, cuando tú no haces X, yo me siento Y. Y Ujú. quiero pedirte que por favor me ayudes con. Entonces, eso puede ser desde bañarte, comer, levantarte en las mañanas, ayudarme a tender la cama, cosas sencillas que dependiendo del grado de movilidad y de la patología que tenga tu familiar pueda hacer. Y lo otro es, mientras él pueda moverse, oblígalo a moverse. Entonces, nada de que lo voy a consentir para que sepa que yo lo quiero, le voy a llevar el desayuno a la cama. Sácalo del cuarto, sácalo de la cama por dos razones. Una, cuando tú lo obligas a ir al comedor, esos músculos se estiran y trabajan. Y dos, cuando lo obligas a salir del ambiente en el que normalmente está, estimula su cerebro para que también se anime y tenga interacción con los otros miembros de la familia. Entonces, ya saben, hay que poner límites de forma amorosa, pero de forma firme. Firme. Ujú. ¿Mm? Firme, firme. Pero Jennifer, son las 20:57 aquí en Santiago. Bueno, tenemos otro mensaje que te manda Maura Mejía, que de verdad que te quiere mucho y siempre está muy pendiente de todas nosotras. Excelente la recomendación, Jennifer, hacer ejercicio. Maura también es una gran fanática de la ejercitación y a ella le, bueno, como a todas las personas que se dedican al ejercicio físico, a ella le ha ido estupendamente bien con unos resultados fabulosos. Y efectivamente, hacer ejercicios no necesariamente es porque uno va a ser un físico-culturista, sino para poner a estirar y a mover los músculos. Esto nos va a dar o sea, una mejor calidad de vida y muchísimos años más de mejor rendimiento de nuestro cuerpo. Ya entonces nos toca despedirnos. Creo que ya está sonando por allí el alma llanera para decir que el programa ha llegado al final por la jornada de hoy. Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos todos estos tips, por siempre ser tan buena ilustrando tus recomendaciones. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y les quiero dejar un mensaje final. Cuidador, cuídate. Si tú estás bien, puedes cuidar. Así es, cuidador, cuídate. Estuvimos trabajando para ustedes con muchísimo cariño en la dirección general de Radio Líder, Joana Cárcamo y Silene Ramírez. En la dirección de producción, Miguel Ángel Espina. En la dirección técnica, Leopoldo Tabernini. Y haciendo posible toda esta magia del sonido, Silene Ramírez. Quien les habla, Yeleisa Josefina Cayama, se despide deseándole pasen todos un muy feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas Santiago, 7 p.m. Caracas, 6 p.m. Medellín en una nueva emisión de Nuevas Luces Radio Neurociencia en Acción. Gracias por escucharnos. Bye bye. Bye bye. Y para los que están en cabina, Silene nos regaló un hermoso tema y es el tema dedicado a Venezuela, cantado por Nacho y Jorge Luis Chacín. Nosotros desde Facebook nos tenemos ya también que despedir. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias por las preguntas. Jennifer, gracias, de verdad que gracias por estar con nosotros. Bueno, los viernes siempre con tus estupendas recomendaciones para el cuidador. Muchísimas gracias, Elisa, por el espacio. Yo creo que es muy importante que tengamos ese cuidado con nuestros adultos mayores y también ese cuidado con los cuidadores. Si ustedes están en esta situación de cuidar personas, por favor, busquen ayuda. No se trata de hacerlo todo perfecto. Superman y la Mujer Maravilla son personajes de ciencia ficción y nosotros somos muy reales. Entonces, tienen el Club de Cuidador. Hay muchas herramientas en el mercado. Por favor, tomen acción y busquen ayuda porque sé que les va a venir muy bien. Ok, un millón de gracias, Jennifer. También a la audiencia, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Feliz fin de semana.